Voy a continuar con la segunda parte de la práctica número 3. En este caso voy a hacer una simulación haciendo un barrido de el ángulo de disparo. Como pueden ver, la resistencia R2 es una resistencia variable. Para yo poder variar y darle un ajuste a esta resistencia R2, que es la resistencia variable que realiza la función de un potenciómetro, nosotros podemos manejar una función que se llama parámetro. Si yo me posiciono en la casilla de place part, puedo escribir param siempre y cuando seleccione la librería de especial. Dentro del cuadro de librerías debe aparecer una librería que se llama Special. Si no está, tengo que darla de alta. ¿Cómo? Add the library y aparece la carpeta de PSpice y me voy a la parte de abajo donde dice Special. Yo ya la tengo dada de alta. Si ustedes no la tienen dada de alta, tienen que darla de alta. Donde seleccionan aquí este archivo donde dice Special y le damos Open y se la van a anexar en el cuadro de librerías y les va a aparecer en el dentro del cuadro de librerías. Por lo tanto, si yo selecciono todas las librerías, voy a incluir esa, la de Special. Al momento de yo escribir param en el place part, en el cuadro de place part, me va a aparecer un icono en el cuadro de la parte de abajo. Una vez de que me aparezca el icono de parameters, selecciono en la parte de arriba donde dice place part y aparece la función de parameters. Una vez de que me aparece, tengo seleccionada de color violeta la función de parámetros, voy a dar clic derecho y aparece las propiedades. Voy a entrar donde dice edit propiedades. Dentro de edit propiedades voy a seleccionar una nueva propiedad, le voy a dar new property y me va a aparecer un nuevo campo. Ahí le voy a poner ajuste con mayúsculas. Le voy a poner para que se vea más grande la variable ajuste, y dentro de ese campo le voy a poner valor y lo voy a abrir una llave. Abro una llave y le voy a poner un valor .50% y luego después voy a cerrar la llave. Voy a habilitar donde dice display on off. Voy a habilitar el display, después le doy a aplicar. Me dice que va a desplegar, no va voy a habilitar donde habilite el nombre y la variable. Voy a seleccionar nombre y variable para que me la despegue en el circuito esquemático. Le doy OK. Y una vez más, pues ya no, si no agrego otra variable, pues cierro el menú y le doy control F4 para cerrar la propiedad y me regreso al circuito esquemático. O bien lo puedo cerrar en la parte del lado derecho, en la parte superior del lado derecho donde aparece la crucecita, podemos cerrarlo también ahí las propiedades. Sería la otra opción. Una vez de que ya tengo esta variable ajuste, es un parámetro que le llamo la variable ajuste. Yo debo seleccionar esta variable ajuste, le estamos ajustando al 50%. Debo seleccionar aquí en la variable set de la resistencia variable, y dentro de la resistencia variable voy a abrir una llave y dentro de esa llave voy a poner el valor, la variable que se llama ajuste con mayúscula, y después cierro la llave. Le doy OK. El valor que tome la variable de ajuste se lo va a asignar al parámetro set de la resistencia variable R2. Por lo tanto, ahí estamos ajustando el parámetro del 50% al ajuste de la resistencia variable. En este caso, voy a proceder a hacer un barrido. ¿Cómo? Me voy a la pestaña de arriba donde dice PSpice y me desplazo donde dice Edit Simulation Profile y voy a seleccionar donde dice Parametric Sweep y va a aparecer otra ventana donde voy a seleccionar donde dice Global Parameter. Selecciono Global Parameter y voy a poner el nombre del parámetro, Parameter Name. Voy a poner ajuste.
es el nombre de la variable del parámetro. Voy a ajustar para que tenga incrementos desde el 5%, 0.05, hasta al 95%, con incrementos de 0.05, con incrementos de 0.05. Voy a hacer un barrido lineal. Voy a comenzar ajustando la variable de ajuste del 5% del valor de la resistencia R2, y voy a terminar y vamos a dar el barrido desde el 5% hasta el 95%, con incrementos de 0.05, que serían, en decimal serían 0.05, que me representa el 5% del valor nominal de la resistencia variable. Por lo tanto, una vez de que selecciono los campos, le doy a aplicar, después le doy OK, y una vez de que asignamos las variables, voy a proceder a hacer la simulación. Pero antes de hacer la simulación, tengo que irme a PSpice y darle crear netlist para crear el nuevo archivo .NET, donde vamos a tomar en cuenta el ajuste de los parámetros. Una vez de que ya creamos el archivo .NET, voy a proceder, me voy a la pestaña PSpice, voy a proceder a realizar la corrida y me desplazo hacia abajo donde dice Run y le doy clic en Run, y vamos a esperar a que aparezca en la parte inferior del lado derecho. Aparece la barra verde donde está haciendo los cálculos para las mediciones de las gráficas del voltaje de salida. Cuando termine al 100%, es cuando llega al tiempo final de los 50 milisegundos del tiempo de parada de la simulación. Vamos a esperar a que llegue al 100% la barra verde de la parte inferior derecha. Una vez de que llega al 100%, aparece la pantalla negra indicándome que puedo hacer las mediciones en el circuito esquemático, de la pantalla del circuito esquemático. Esperamos a que la barra verde llegue al 100%, que haga los cálculos de la simulación. Si les aparece la pantalla negra, no tiene errores, por lo tanto podemos hacer las mediciones con los marcadores. Me aparece un menú donde me dice que hizo un barrido ajustando la variable desde el 5%. Si pueden ver ahí, hizo una corrida para el valor de la resistencia en 5%, después 10%, 15%, 20%, y así sucesivamente se fue incrementando en 5% hasta llegar al 95%. Si yo selecciono todos, le doy All, presiono la pestaña donde dice All, selecciono todos los valores del ajuste y después le doy OK, me aparece la pantalla en color negro. Por lo tanto, ahora me cambio al circuito esquemático y voy a proceder a irme a la pestaña PSpice, me desplazo hacia marcadores y después me desplazo donde dice voltaje diferencial. Voy a poner el marcador positivo del lado izquierdo y el marcador negativo del lado derecho. Por lo tanto, me aparece un color amarillo, mostaza. Si yo me cambio a la gráfica de salida, voy a ver el barrido que realiza en el voltaje en la carga. Como pueden ver, estamos haciendo un barrido del voltaje en la carga. A eso se le llama un control de fase para un track. ¿Para qué me sirve esto? Pues de esta manera, si yo varío el ángulo de disparo, que es el control de fase, yo puedo variar el voltaje promedio en la carga. Pero ¿cómo varía el voltaje RMS en la carga? Lo variamos variando la resistencia R2, el potenciómetro R2, o dicho de otra forma, la R2 lo estamos manejando como una resistencia variable. Si ajustamos la R2, vamos a variar el ángulo de disparo y nos vamos a desplazar hacia la derecha. Y si el ángulo de disparo aumenta, el voltaje RMS disminuye. Por lo tanto, si me posiciono del lado derecho, yo puedo ver el barrido que tenemos desde la línea verde hasta la línea color café que aparece. Es el barrido que yo puedo hacer para esos valores que estamos utilizando. Me refiero R1 de 1.2 kilos en serie con R2, forma un circuito RC con el capacitor C1. El segundo capacitor C2 hace un circuito RC
con la resistencia R3. De esa manera retrasa el ángulo de disparo. Si yo quiero medir los voltajes RMS, pues me voy a la gráfica, a la pantalla de gráficas y selecciono Toggle Cursor. Entonces aquí en la parte de abajo me aparecen las mediciones del voltaje RMS, del voltaje en pantalla. Pero si yo quiero tomar las mediciones de esos valores en RMS, yo puedo seleccionar, me voy aquí en la parte inferior de la medición, selecciono la variable y selecciono, le doy clic, selecciono para modificar el trazo, selecciono esa variable que aparece en el cuadro de abajo, le doy control C para copiar ese parámetro que son las terminales del voltaje diferencial. Después le doy control C para copiarlo, pasarlo al clipboard, borro y después me voy en la parte, en el cuadro derecho, selecciono donde dice RMS. Me aparece RMS, voy a medir el voltaje RMS y dentro del paréntesis le doy control V para poner las puntas del marcador de el voltaje diferencial, que es voltaje en R41 y luego X1 dos puntos a MT2. Estoy dentro del paréntesis, estoy poniendo las terminales del voltaje diferencial que pusimos en el circuito esquemático. Entonces le damos OK y podemos visualizar el voltaje RMS, pero esa lectura viene siendo la lectura que me va a dar el multímetro en la escala de voltaje de corriente alterna. Como pueden ver, pues es una lectura que va variando dependiendo del ángulo de disparo. Si yo me voy a la parte de arriba, ahora selecciono Toggle Cursor, y me desplazo a la derecha. Si me desplazo a la derecha, me voy a recorrer hasta cuando se estabilice la salida. Me voy a posicionar en un valor aproximadamente voy a posicionarme en 45 milisegundos. En un tiempo de 45 milisegundos se debe estabilizar la lectura. Por lo tanto, si yo me voy a la parte de abajo, me da las mediciones para cada ajuste de mi resistencia variable. La primera lectura me da un voltaje de 114 volts. 114.02 me aparece en la gráfica de la parte inferior. El máximo voltaje RMS que tengo en la carga sería en 114.02. Si me desplazo hacia abajo, si aumento el ángulo de disparo, disminuye a 112.76 como está en la pantalla. Y si me desplazo hacia abajo, aumento más el ángulo en 5%, serían 111.42 volts. Es el voltaje RMS, como si lo estuviéramos midiendo con el multímetro en paralelo en la escala de voltaje de corriente alterna. Es el voltaje RMS en la carga. Para ese ángulo tengo 111.42 volts. Si yo incremento otro 5%, disminuye a 110.02 volts. Y así sucesivamente. Si incremento otro 5%, me voy hacia abajo, me da 108.54 volts. Y así sucesivamente me voy al siguiente, 106.99 volts. Y cada vez que incremento el 5% la resistencia R2, el voltaje en la carga va disminuyendo hasta llegar a 77.9 volts. El mínimo voltaje RMS sería de 77.90 volts. Ese voltaje corresponde para un valor de alfa máximo. Para un valor de alfa mínimo me daría el máximo valor. Para el alfa mínimo me daría la lectura mayor, que sería la primera lectura que tenemos en el primer renglón. Para el valor de alfa mínimo me da un valor de 114.02 volts. Ese sería el alfa mínimo. Y el alfa máximo sería el mínimo voltaje RMS que tenemos en la carga. Como pueden ver, esas serían las lecturas reales como las mediría el multímetro en la escala de voltaje corriente alterna. El voltaje RMS. Deshabilito y voy a volver a normalizarlo. ¿Cómo lo vuelvo a normalizar? Pues quito la función de voltaje RMS, borro el paréntesis y después me muevo a la izquierda y borro el paréntesis y la variable RMS y le doy OK para volverlo a estabilizar, como lo observaría en la gráfica
a la salida del osciloscopio. Como pueden ver, es un barrido de parámetros. Espero que haya quedado claro. Es todo por lo pronto. Muchas gracias por su atención.